Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se constituye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe la próxima media hora en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, cultural y, por supuesto, del movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Internacional de la Educación, que es la organización que agremia a todos los sindicatos de maestros del planeta, desarrolló su 6º Congreso Mundial y, por supuesto, la Federación Colombiana de Educadores estuvo presente representando a los maestros y a las maestras de Colombia. El lema del Congreso resumió la razón de ser de esta Organización Mundial de Maestros, una educación de calidad para construir el mañana. 1.800 voces de 141 países deliberaron entre el 22 y el 26 de julio en representación de 395 sindicatos. Por Colombia asistieron 9 ejecutivos de FECODE. Los principales temas que se trataron y debatieron en este congreso fueron ejecución de políticas educativas, construcción de sindicatos acordes a los retos de hoy, la futura financiación de la educación, enseñanza de calidad, enfrentando la desprofesionalización, establecimiento de asociaciones efectivas en la búsqueda de una educación de calidad y la educación como parte de la solución a la crisis económica. En este 6º Congreso, los países asistentes acordaron y aprobaron una política integral en materia educativa que considera la educación como un derecho humano, la entiende como una oportunidad para desarrollar el potencial de cada persona y generar nuevos conocimientos a través de la investigación y la innovación. Por lo tanto, cuestiona duramente la mirada reduccionista que solo la dimensiona como formadora de trabajadores cualificados y la enmarca en la relación proveedor-cliente. Una declaración contundente que compromete a los educadores del mundo a salirse de las lógicas del mercado y a generar ambientes cálidos, porque la educación no es una mercancía y los niños y niñas son sujetos de derechos. Y precisamente en el marco del 6º Congreso de la Internacional de la Educación, la Federación Colombiana de Educadores alcanzó un escaño muy importante. Desde ahora, nuestro presidente Zenén Niño Avendaño hace parte del comité ejecutivo de esta institución. Para la elección de Zenén Niño Avendaño como Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, fue fundamental el apoyo y el impulso de los sindicatos de América Latina, que tiene derecho a 2 cargos como región y que en esta oportunidad alcanzó además un cargo abierto. En la conformación del comité se eligen 9 cargos en el Congreso mediante el voto de las delegaciones de todo el mundo. Este año se presentaron 13 aspirantes de España, Uganda, Líbano, Australia, Colombia, Canadá, Reino Unido, Marruecos, Singapur, Yemen, Alemania, Trinidad y Tobago y Congo. El presidente de FECODE fue elegido por 1.661 votos, lo cual le otorga un papel protagónico a Colombia en el sindicalismo mundial de la educación, y le abre nuevos espacios para denunciar las políticas privatizadoras y luchar por una educación pública de calidad y sin intermediarios. En el pasado, el profesor Rafael Cuello, actual vicepresidente de FECODE, también hizo parte del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores resolverá las preguntas. A esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Félix Martínez. Él es investigador del CID de la Universidad Nacional. Doctor, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Omaira, con mucho gusto. Doctor Martínez, una pregunta que se ha vuelto recurrente para el magisterio colombiano. ¿Con la reforma a la salud se va a respetar o no se va a respetar el régimen excepcional en materia de salud para los educadores colombianos? Bueno, en principio la modificación que está proponiendo el gobierno nacional no debería afectar para nada el régimen excepcional que tiene FECODE, puesto que no hay una modificación de la ley que le da ese derecho especial al magisterio. Sin embargo, toda reforma, todos estos movimientos crean un espacio de inestabilidad y de mayor riesgo, especialmente cuando se viene una nueva contratación de los servicios del magisterio, y donde ahí, pues, como ha habido
hace algún tiempo una serie de intencionalidades de Hacienda y del sector salud, digamos, de ir metiendo en cintura o tratar de suprimir los regímenes especiales, de modo que el magisterio tiene que cuidar mucho su derecho especial en estas coyunturas. Doctor Martínez, definitivamente, y frente a lo que usted está diciendo, ¿está en riesgo el sistema excepcional del magisterio? Oficialmente, y lo decía la ministra esta mañana en una reunión, lo va a respetar. Sin embargo, después vienen una serie de conceptos de la superintendencia, de la forma de contratación, del valor a pagar, etcétera, etcétera, que pueden afectar sensiblemente los derechos del magisterio. Doctor Martínez, ¿qué está haciendo la Federación Colombiana de Educadores frente a este tema para que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación respeten esta conquista de los educadores colombianos, el régimen excepcional? Bueno, se supone que sí, y se supone que ha pedido el concurso del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional para que los asesore frente a este nuevo proceso de contratación de salud del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Con mucho gusto, Mayra. Gracias. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Chile empezó con el modelo de las EPS, Colombia lo imitó y llevó al sistema de la seguridad social a la crisis total. En Chile se comenzó con el tema de la privatización de la educación superior. Colombia lo emula ahora con la Ley 30, la privatización de nuestro sistema educativo superior público. Los estudiantes en Chile llevan aproximadamente un mes rechazando de manera categórica este sistema y en Colombia lo imitamos perfectamente. Los estudiantes le dicen no a la privatización con la Ley 30. Los chilenos salieron a la calle en los 70s cuando Estados Unidos instaló a Pinochet en el poder. Michelle Bachelet también enfrentó las manifestaciones de los pingüinos estudiantes de secundaria y ahora Sebastián Piñera se estrella con el inconformismo de su pueblo por la consolidación de un modelo en el que el gobierno se desentiende de la educación superior, la vuelve un producto más y se la deja al sector privado para que se enriquezca. Chile es un país, evidentemente, que es un país que se vanagloria mucho, se dice que es el país donde el modelo neoliberal funcionó, pero lo que no se tiene en cuenta es, por ejemplo, que Chile es un país pequeño, cuenta más o menos con 16 millones de habitantes, que tiene las minas de cobre más grandes del mundo, que los precios, digamos, del cobre en esta coyuntura internacional han venido creciendo y eso permitió generar una riqueza muy importante y que a pesar de eso no ha habido una redistribución acorde, digamos, con ese crecimiento económico y con esa generación de riquezas. Entonces, es en ese contexto, digamos, que surgen estas protestas. Chile no tiene conflicto interno y cuenta con recursos suficientes para financiar el derecho a la educación. Sin embargo, la alianza entre el poder político y el económico ha decidido que el dinero de los impuestos invertido en educación es un desperdicio y ha obligado a su pueblo a obtener créditos para mejorar su nivel académico. Hoy la gente no tiene con qué pagar y por ello volvió a las principales avenidas y plazas. Colombia lo imita a la perfección. Esta semana se demostró con el encuentro de los dos mandatarios. El modelo que se pretende copiar aquí es el modelo de subsidios a la demanda. Es decir, que el Estado de alguna manera se desresponsabiliza del financiamiento de la educación superior, el Estado deja, digamos, de financiar las universidades públicas y en general la educación superior y se pasa a un esquema de subsidios a la demanda, básicamente a través de créditos. Es decir, el Estado va a otorgar créditos a aquellas personas que estén en capacidad, digamos, de endeudarse. Un punto a favor del pueblo chileno es que ve el problema como algo que afecta al colectivo. Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes, lo reitera en cada entrevista. La educación no es una materia que nos compete solamente a los estudiantes, les compete a todas las familias de Chile, a todos los trabajadores y por tanto el presidente de la República también tiene que ponerlo como un eje prioritario en la discusión nacional. Si él no se pronuncia ante estas materias, nosotros vamos a seguir movilizándonos porque estamos exigiendo un derecho que es fundamental, que tiene que ser garantizado.
evidentemente. O sea, nosotros creemos que hoy día tiene que el presidente de la República demostrar voluntad política real si es que él realmente quiere fortalecer un sistema nacional de educación pública o no. En Colombia, la reforma a la Ley 30 de 1992 que metió el gobierno al Congreso el pasado 20 de julio busca lo mismo, el ingreso de universidades con ánimo de lucro y que cada estudiante pague su matrícula y su sostenimiento. Y es que en definitiva la protesta se ha convertido en el único instrumento para que la comunidad rechace las políticas arbitrarias de los gobiernos de turno. Es el caso de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional que se tomaron la Plaza de Bolívar para evidenciar la precariedad en el sistema educativo que reciben al interior de las aulas y también para denunciar públicamente que hace 12 años no cuentan con un hospital universitario para realizar sus prácticas. En la patología que afrontan los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional confluyen la crisis de la salud y la de la educación. Ellos no tienen dónde realizar sus prácticas porque la Ley 100 volvió la salud un negocio particular y cerró los hospitales que los acogían para ampliar sus conocimientos. Además, el presupuesto de la universidad no es suficiente para dotar y mantener su propio hospital universitario. Hace falta remitirnos hace 12 años atrás respecto a la problemática puntual con la pérdida del San Juan de Dios, consecuencia de la nefasta Ley 100. En la clínica Carlos Lleras el pasado mes de junio, también debido a esa Ley 100, debido al problema financiero de las EPS y todo el problema de corrupción del sistema de salud, termina con el cierre arbitrario de muchos de los programas en donde las facultades de la Universidad Nacional hacían presencia. En esta asamblea permanente llevan 2 meses y están unidos estudiantes de enfermería, 1.200 estudiantes de medicina y 100 médicos que cursan posgrados. El martes pasado radicaron un pliego de peticiones con 2 puntos que se convierten en la fórmula para salvar su formación, elevar la calidad y garantizar que los colombianos cuenten con excelentes profesionales. El primero es el fortalecimiento de la alianza que se va a empezar a establecer con la red pública del distrito, ya que consideramos que esta es la ruta expedita para la solución de nuestro problema y que la universidad debe privilegiar la asociación de lo público con lo público. Lo segundo que estamos pidiendo es que el Consejo Superior destrabe el proyecto hospital universitario. En 2005 la Universidad Nacional le compró un edificio a Caprecón para adecuarlo como hospital universitario, pero a la fecha no funciona. Entonces no entendemos por qué se hace la compra de un terreno el cual parece inviable desde el comienzo, porque se necesita la adecuación estructural, que los costos son bastante altos, y porque no se hace, por ejemplo, la compra del Instituto Materno Infantil, el cual fue uno de los hospitales históricos de la Universidad Nacional junto al San Juan de Dios, o incluso la de San Pedro Claver, que antes de ser ofrecida a la Universidad del Rosario, fue ofrecida a la Universidad Nacional de Colombia. Los docentes de medicina también sufren las consecuencias de la enfermedad que recorta los recursos para educación. Es imposible porque los pacientes no son teóricos y para preparar a los futuros médicos es necesario un hospital. No se puede enseñar la medicina si no hay pacientes, si no hay hospital. No es solo teórico. Tal como sucede en medicina de la Universidad Nacional, pasan todas las carreras de las universidades públicas, profesores contratados por horas, hacinamiento en los cursos, bibliotecas desactualizadas, poca dotación tecnológica y reducción de tiempo de estudio. Si a esta complicación orgánica se le suma la reforma privatizadora de la Ley 30, el pronóstico no requiere demasiados exámenes ni análisis. Y el presidente Juan Manuel Santos hace unas semanas hizo un anuncio muy importante y es que la educación a partir del 2012 será gratuita hasta el grado 11. Sin embargo, poco habló de la pertinencia, la permanencia y la calidad en el sistema educativo, porque la gratuidad no lo es todo. Todas las matrículas oficiales, desde el grado 0 hasta el grado 11, no costarán nada a nuestros estudiantes. Este fue el compromiso que anunció el presidente Santos, que a partir del 2012 las matrículas en los colegios oficiales serán gratuitas. Sin embargo, de la calidad, la pertinencia y la permanencia, nada, porque la gratuidad por sí sola no sirve de nada. De lo que se trata es de garantizar el derecho integral a la educación. Y el derecho integral a la educación tiene 4 condiciones que son fundamentales. Necesitamos que haya colegios con docentes. Necesitamos, por supuesto, que el acceso sea gratuito, que haya posibilidad efectiva de que ingrese el estudiante y que tenga unas condiciones dignas. Pero el otro componente es el de la permanencia, de lograr que los estudiantes se queden en el sistema. No basta con que haya gratuidad educativa, sino que además se queden. Y esto implica, o lo que ha implicado para Bogotá, es que los estudiantes tengan alimentación, tengan salud,
tengan subsidios, tengan transporte. Y el cuarto componente para el derecho integral a la educación es el de la calidad y pertinencia. Frente al tema, FECODE es clara y evidencia sus objeciones. Primero, que esta política de gratuidad no es un desarrollo del derecho a la educación. El derecho a la educación es algo más amplio, más profundo, de carácter cualitativo, que tiene que ver con el acceso real al conocimiento. Y eso no está contemplado. La segunda objeción es que esta gratuidad está en el marco de una política de ajuste fiscal, de reducción de recursos. Eso quiere decir que va a ser una gratuidad donde se financia una pequeña porción de las necesidades educativas y no se está financiando todo el conjunto de las necesidades que tiene el sistema. Tercero, esta política de gratuidad se va a enfocar prioritariamente a la plantelización y a la privatización, es decir, que se van a generar unos recursos económicos que en lugar de beneficiar directamente a los estudiantes, van dirigidos únicamente a que los contratistas se beneficien con esos recursos, los contratistas de la educación. Que si hablar de gratuidad es un avance, claro, pero no ahondar en cómo se va a hacer, cómo se va a cubrir las necesidades en materia de transporte, alimentación, subsidios en general, cómo se va a cubrir la canasta educativa y con la pertinencia del conocimiento y sus desencadenantes, sobre todo, cómo se va a hablar de cobertura sin sacrificar la calidad. FECODE siempre ha tenido como bandera una lucha por la gratuidad de la educación. Pero hay que precisar unas cosas y ver que la política que tiene el gobierno en esa materia es sumamente precaria. Es una política específicamente demagógica. Se va a hacer demagogia y se va a implementar gratuidad, pero en condiciones de precariedad. Y a esta hora de la mañana, el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al magisterio. Buenos días. En pasados días tuvimos la oportunidad de asistir al 6º Congreso Internacional de la Educación, en el que se dio un amplio debate sobre el tema de la privatización de la educación. Allí se planteó que los valores sociales de la educación requieren que los gobernantes protejan el sector educativo de las propuestas de privatización y comercialización, pues esto incluye la mercantilización y el comercio en la educación y la propiedad intelectual. La percapitación y la precarización del empleo en el sector educativo, la aplicación de modelos de gestión del sector privado en las instituciones educativas, la privatización de las prestaciones y la inclusión del lucro o intereses empresariales en la administración de las instituciones educativas. La privatización de la educación ha sido facilitada por acuerdos de comercio e inversiones, así como por un creciente número de tratados bilaterales y regionales. Estos TLC han tenido como efecto intensificar las presiones hacia la comercialización y la privatización. Los gobiernos, ya sea a nivel local, regional o nacional, deben ser garantes y los principales prestadores de la educación. Estas autoridades públicas tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que una educación libre y de acceso universal disponga de los recursos adecuados y sea constante, actualizada y desarrollada, recaudando fondos por medio de una fiscalidad progresiva. Pueden y deben invertir en la educación una parte sustancial del presupuesto del Estado. Se propone desde la Internacional de la Educación que se destine como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto. Las autoridades públicas son responsables de la financiación, provisión y regulación de todas las instituciones educativas. Se hace necesario entonces el surgimiento de movimientos en defensa de la educación pública, tal como está ocurriendo en Chile, donde los profesores, los trabajadores y fundamentalmente los estudiantes de secundaria y universitarios vienen librando una dura batalla contra la privatización de la educación. Por eso FECODE insiste en la convocatoria para conformar los comités de defensa de la educación pública, porque estamos convencidos de que la lucha contra la privatización es un asunto de todos y todos unidos podremos derrotarla. ¡Feliz día! Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Infortunadamente, los maestros de nuestro país se encuentran entre la espada y la pared, entre la negligencia de la justicia, la impunidad y la violación flagrante a los derechos humanos de los y las maestras en todo el territorio nacional. Así lo demuestran las cifras que han evidenciado una agresión física, mental y psicológica contra nuestros educadores. Qué triste la noche está, qué triste que está. Con rabia tenemos que manifestarle a la comunidad nacional e internacional que los asesinatos, las amenazas, las extorsiones contra el magisterio colombiano se continúan, se siguen dando con mayor profusidad, particularmente en algunos departamentos como el de Córdoba, donde se ha recrudecido esa violencia exacerbada, en el departamento de Nariño, en Antioquia, en Cauca, en Arauca y en el Valle. La escuela y los educadores se han convertido en el objetivo de los violentos. Son hostigados, amenazados y asesinados bajo la mirada impávida del gobierno nacional. Es el caso de todo el país, que se magnifica en el departamento de Córdoba con las bandas emergentes que tienen en la sin salida a los hacedores del saber. Aquí hay una situación de inseguridad, el problema del narcotráfico, las bandas criminales, toda esta situación que de una u otra manera en el pasado sirvió de base para la situación de guerra, tanto de guerrilla, de paramilitarismo. En fin, hoy estamos viviendo una situación difícil. Nosotros decimos, aquí ha faltado previsión del Estado. De las amenazas y las extorsiones particulares se pasó a las colectivas, lo que sucedió en la institución de Las Delicias, en la que más de 44 educadores esperan un traslado para garantizar su derecho fundamental a la vida. En Córdoba también se da una situación excepcional, es que prácticamente se da una situación de amenaza colectiva, porque los compañeros los extorsionan y le dicen de que esa extorsión la deben pagar todos los docentes, incluyendo al rector de esa institución. Y entonces ya, como se negaron a pagar la extorsión, le aumentaron la extorsión de 5 a 15 millones de pesos y prácticamente le dan un ultimátum de 7 días para que abandonen la población, de lo contrario serían asesinados. ¿Qué se espera que le pase a los docentes y a las aulas para que sean excluidas de esta guerra sin sentido que baña de dolor y de vergüenza al país? Necesitamos que todos los colombianos entiendan que este problema de los asesinatos de los maestros hay que pararlo, que se viene cometiendo un genocidio y que necesitamos que todos coloquemos nuestra cuota de aporte para que la paz reine en las escuelas. Necesitamos eso, requerimos eso, no más asesinatos, no más amenazas contra los maestros. Y le exigimos al señor presidente de la República y a todas las autoridades que definan una política de derechos humanos estatal. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. En la voz y en la presencia de nuestro presidente, Zenin Niño Avendaño. Compañeras y compañeros, buenos días. En el día de hoy queremos expresar nuestro total rechazo a la supervisión, a la observación, a la vigilancia que viene realizando el Banco Mundial con la colaboración del Ministerio de Educación Nacional en el trabajo de los docentes dentro de las aulas de clase. Hemos rechazado esta medida y llamamos al magisterio colombiano a que no permita que el Banco Mundial entre a las aulas a observar, a vigilar y a fiscalizar la labor de los docentes, porque eso viola la autonomía institucional y además es una política que no ha sido concertada con el magisterio colombiano. El pasado miércoles sostuvimos una importante reunión con la señora ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo, y allí tuvimos la oportunidad de expresar nuestros criterios sobre los nuevos términos de referencia
para la contratación de los servicios médico-asistenciales. Se ha expresado por parte de la ministra que va a respetar el régimen especial de salud del magisterio colombiano. Esperamos que esta afirmación categórica que ha hecho la ministra se cumpla en la realidad, y para que esto sea cierto hemos contratado los servicios del CID, del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional, que va a asesorar a FECODE en esta materia. También tuvimos la oportunidad de solicitarle a la ministra que se expida cuanto antes la circular relacionada con los permisos sindicales, que debe ser firmada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Protección Social. De igual manera, expresamos nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos, por los asesinatos que se vienen cometiendo contra los maestros de Colombia. Hemos invitado al Gobierno Nacional a que conjuntamente con FECODE hagamos una campaña nacional para que las escuelas y colegios de Colombia sean territorios de paz y se respete la vida de los docentes. La ministra sobre el particular no dio ninguna afirmación. Sobre la jornada laboral, que es un tema de gran controversia en el magisterio colombiano, le hemos notificado a la ministra de Educación nuestra insatisfacción, y seguramente este puede ser un motivo de conflicto laboral en Colombia si el gobierno insiste en agredir a los maestros, en obligarlos a trabajar en contrajornada, en condicionar incluso las citas médicas para que sean consideradas en contrajornada, es decir, colocándole horario a las enfermedades de los maestros. De igual manera, expresamos nuestro profundo rechazo a esa decisión tomada por algunas oficinas regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de desconocer el reconocimiento de los factores salariales para la liquidación de la pensión de jubilación. Vamos a demandar, le dijimos a la ministra de Educación, y vamos a involucrar en acciones de repetición a los funcionarios del Estado que le están negando este derecho al magisterio colombiano. De igual manera, hablamos sobre el tema de la vivienda y le hemos expresado al Gobierno Nacional que se agilice la expedición del decreto mediante el cual se facilita que los maestros puedan tener el acceso a los créditos en el Fondo Nacional del Ahorro para la Adquisición de Vivienda. Y finalmente, le hemos dicho a la ministra de Educación que vamos a participar en el Foro Nacional de la Educación, pero para hacer un análisis y una reflexión integral de la situación de la educación colombiana. Compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el tema de la crisis en materia de salud y qué tanto está afectando en este momento a los usuarios. Recuerden que también estamos en la web www.fecode.edu.co, la manera de interactuar ustedes los televidentes, la Federación Colombiana de Educadores y por supuesto Encuentro, con quien tienen una cita inaplazable el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Recuerden, termina Encuentro, inmediatamente deben sintonizarse con Colmundo Radio, con la radio revista de la Federación Colombiana de Educadores, porque el debate educativo nunca termina. Feliz resto de día, hasta luego. Encuentro. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.